El derecho al voto de las mujeres colombianas estuvo vedado durante 135 años de historia democrática en el país. La ruta de ese reconocimiento, con el cual también pudieron aspirar a cargos de elección popular, solo llegó hasta 1954. Hoy, las que gozan de ese derecho dan testimonio de lo que significa esta cosecha. Por supuesto, yo tengo mi tía abuela, mi tía Pepa, a quien conocí pues muy chiquita, que fue una de las mujeres que con la doctora Berta Hernández de Ospina y la doctora Esmeralda Arboleda lograron el voto para las mujeres en este país. Fueron 3 mujeres pioneras en la idea de la igualdad de los derechos. A ellas se le suma Ofelia Uribe de Acosta, la misma que tras logrado este reconocimiento afirmó que el derecho al sufragio femenino no fue una dádiva del general Rojas ni de ningún presidente, exaltando así el esfuerzo desde diferentes frentes de muchas otras con las que se pudo escribir la historia con voz propia. Cuando ellas lograron el voto femenino, además hubo un sector de mujeres en el país que protestó, porque consideraba que sacar a las mujeres de su entorno natural, del hogar, era como llevarlas a un entorno que las podía contaminar y dañar. Solo fue hasta 1957 que ese derecho pudo ser materializado con el plebiscito del 1 de diciembre para validar el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. Y un año más tarde, en los comicios legislativos, ese derecho a elegir y ser elegido, principalmente este último, fue una realidad. Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Ofelia Uribe de Acosta y Berta Hernández de Ospina fueron la inspiración de muchas para animarse a hacer política y para otras fueron las precursoras que les abrieron paso para que más rostros y voces femeninas se tomaran el Parlamento o se lanzaran a la presidencia. Una de ellas fue Socorro Ramírez, que participó en 1978 en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, aunque ganó Julio César Turbay Ayala. Era la segunda vez que una candidata lo hacía. Entonces, en los años 70 yo ejercí ese liderazgo social desde lo estudiantil y desde lo magisterial, pero veíamos la necesidad de construir la capacidad para que las mujeres contaran, no solo numéricamente como electoras, sino también en una vocería. Y muchas mujeres al interior de ese partido tomaron la iniciativa de proponer y hubo consenso en que pues la vocería que yo venía teniendo en movimientos sociales y en el empuje de esta iniciativa de organización de las mujeres al interior del partido y del movimiento sindical y del movimiento social, pues daban una posibilidad de conexión directa y por eso acepté esa responsabilidad. Y ella fue referente para algunas mujeres que en la actualidad ejercen un liderazgo feminista muy reconocido. A nivel, digamos, del ejercicio de la política, una mujer como Socorro Ramírez, que estando muy joven, en el 78 quizá, fue la primera candidata a la presidencia mujer, una mujer de izquierda y una mujer feminista, quien después hizo de su vida académica una ruta muy interesante y quien hoy sigue absolutamente activa en la defensa de la paz y los derechos en las fronteras colombianas. Pero a la vez, para Robledo la inspiración surgió desde casa. Bueno, las feministas hacemos política desde la casa, desde el escenario doméstico. Y fue ese espacio doméstico, esa revolución que hizo mi madre en casa, donde mi padre también cuidaba y mi madre hacía y amaba la política, donde, digamos, me inspiré en lo que podía significar llegar al mundo de la política representativa. Para otras, la política fue herencia, como el caso de la familia Valencia, en el Cauca. Yo crecí en giras por los pueblos del Cauca, acompañando a mi papá, y cuando era chiquita y era una niña, siempre decía, yo voy a hacer política, yo quiero ser presidente. En mi casa, digamos, mi papá siempre me dijo, no te metas en la política, que es una profesión muy desagradecida. Yo creo que en el fondo también se alegraba porque de todas maneras desde la política son muchas cosas las que se pueden hacer. Y quedan algunas a las que el querer hacer política les llegó por impulso. Era un momento donde el narcotráfico hacía presencia en todas las ciudades de Colombia, atentados, y ocurrió el accidente de Luis Carlos Galán. Ahí tomé la decisión que nosotros debíamos participar. Nunca vi una mujer que me inspirara como tal.
o tal vez ver la necesidad de las mujeres colombianas, o sea, de la mujer cabeza de familia, la mujer que está en el campo, la mujer rural, la mujer que está en condición de discapacidad, como esas mujeres que de pronto no tenían voz, no tenían como alguien que las pudiera liderar a nivel nacional y llevar sus propuestas al Congreso. Para las mujeres en la actualidad es evidente que aún existen ciertos obstáculos, especialmente barreras culturales. Cuando uno ya enfrenta el hecho de ser mujer y uno toma conciencia de su género y un poco asume los roles que le corresponden, yo ya sentía que esos espacios estaban cerrados para mí por el hecho de ser mujer. Tampoco salieron eximidas en su momento aquellas que se atrevieron a aspirar por la presidencia, como fue el caso de Socorro Ramírez. Lo más difícil en realidad fue que el gobierno central consideró insólita la campaña y la candidatura, y el entonces presidente López Miquelsen me quitó el derecho a participar en la televisión, pero paradójicamente eso generó un efecto contrario. Se multiplicó el espacio en los medios de comunicación para la campaña. Pero una cosa muy difícil es que en ese momento el que el elector tuviera la papeleta para depositar su voto dependía de la capacidad económica de los candidatos. Para una campaña como la nuestra, que era de grupos sociales y de pequeños círculos políticos, pues era imposible tener esa capacidad. Ahora las reglas para el acceso a los medios de comunicación y la financiación para campañas políticas cubren tanto a hombres como a mujeres, pero estas siguen dando la lucha desde diferentes escenarios para que las barreras entre ambos géneros se caigan. Sí, lo primero es que no se ha ampliado el concepto de trabajo, como lo hemos reivindicado las feministas. El trabajo es también lo que hacemos en casa. Ahí hay una ampliación del concepto del trabajo, o sea, esa división sexual del trabajo ha sido absolutamente devastador para las mujeres, porque las confinó en el espacio privado, en el doméstico, y no les reconoce ese aporte, que en Colombia son 185 billones de pesos. Un tema también muy importante, lo que tiene que ver casi con cumplir la Constitución, es decir, para las mujeres, que el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, sea derechos fundamentales. Y aunque esas barreras persisten, muchas no renuncian a seguir siendo ellas mismas, a trabajar por y para las mujeres en un medio que se ha caracterizado por ser eminentemente masculino. Los hombres llegan al Parlamento con sus zapatos, desde la perspectiva masculina. Y yo he llegado al Congreso con mis tacones, con una visión totalmente diferente, femenina, de mujer legisladora. Y gracias a esa persistencia, a no renunciar a su derecho de ocupar puestos de poder, las mujeres han ganado terreno y han conquistado grandes propósitos. Yo creo que todas han puesto como su granito de arena, porque no podemos decir, no, yo fui la que ha abierto, he sido simplemente la pionera, no, el hecho de desde 1958 que éramos el 2% a que ahora en el 2020 seamos el 25%, es porque todas hemos construido una gran muralla que yo creo que cada ladrillo es esa participación. Los derechos de las mujeres se van construyendo como una especie de escalera. Se construye durante una generación un peldaño sobre el cual todas las demás mujeres de la siguiente generación nos podemos parar para construir el que sigue. Y de esa manera hemos ido subiendo por esa escalera que ha ido nivelando los derechos de los hombres y de las mujeres.